Miguel San Miguel tampoco es chino ni japonés. Y tampoco brasileño. Es andaluz de Sevilla, ¿eh? Imaginaros. Pero como dice Michi, me está diciendo que no. Porque realmente nació en Soria. y resulta que cuando... lo voy a contar, Miguel. Y cuando era pequeñito, pues estaba enfermo, y creo que es así la historia. El médico le dijo a sus padres que tenían que cambiar y de ahí fue a Sevilla. Entonces él estudió en Sevilla, llegó a ser titular de la Universidad de Sevilla, ha sido profesor visitante de la Universidad de Oxford, en Warwick y no sé cuántas más, pero ahora es profesor en la Universidad de Campinas y además es el director del departamento de química, ¿no? De química. Por una razón muy sencilla, por amor. Como nuestro presidente, que dimite por amor, o casi dimite por amor, pero él por amor cambió Sevilla por Campinas, que también es una ciudad muy, muy bonita. Y nada, nos va a contar pues lo que está trabajando, que veréis está bastante relacionado con lo que ha contado antes Eduardo. Muy bien, muchas gracias, Juan. Bueno, en realidad quería comenzar agradeciendo la oportunidad una vez más primero de volver a España, ¿no? Que no, cada vez para mí es más raro eso de venir a España. Y segundo, por la oportunidad de estar aquí de nuevo en Castellón, ¿no? que es una ciudad que conocí solo después de salir de España. Comencé a visitar Castellón cuando ya no vivía en España, ¿no? Y ahora cada vez son más frecuentes los viajes a España, a Castellón. Bueno, voy a hablar un poquito de generación de ROS, pero primero, bueno, ya Juan ha hecho la presentación de la trayectoria que seguí, ¿no? De una universidad antigua, ¿no? Como la de Sevilla, de 1505, a una universidad más reciente aquí en Brasil, que como todos sabéis del tamaño tan enorme de ese país, donde el estado de Sao Paulo es un poco menor que el estado, que España. Entonces es casi del tamaño de España. Hay un estado al lado de Sao Paulo, que es Minas, de Samantha acabó de estar, que es prácticamente del mismo tamaño que España. ¿Sí? Solo que la población es completamente diferente, ¿no? Sao Paulo, el estado como todo, tiene una población mayor que España, y Minas lo contrario, siendo del tamaño de España, es un estado con poca población. Bueno, y la Universidad de Campinas está aquí en una provincia que es Campinas, y aquí donde está la Universidad de Campinas, que se llama Unicamp. Bueno, yo podría comenzar a hablar de la importancia de los semiconductores, pero tampoco creo que eso valga mucho la pena ahora, porque realmente todos somos conscientes de lo importante y del papel que juegan los semiconductores en nuestra vida cotidiana, ¿no? En nuestra sociedad hoy, tecnológica, está sin semiconductores, realmente no podríamos tener nada prácticamente, no sobreviviríamos. Bueno, y ahí entre algunas de las aplicaciones sorprendentemente diferentes de los semiconductores surge algo que ya lo tenemos un poco más, no olvidado, pero ya dejando para atrás, que fue la tragedia de la pandemia del COVID. Y entonces, ¿qué tiene que ver eso con los semiconductores? Mucho. Lo veremos de aquí a poco. Ese va a ser el foco de la charla. Bueno, yo me dedico a la parte teórica, ¿no? Entonces tenemos muchos tipos de estudios relacionados con semiconductores y que podríamos comentar sobre diferentes tipos de propiedades, de aplicaciones, etcétera. Pero todas esas aplicaciones o estudios en realidad tienen un detalle importante, que es que podemos extraer esas propiedades, esas informaciones a partir de estudios
que sean solo de lo que sería el interior, que es lo que llamamos los teóricos el bulk de los materiales. Podemos realmente conocer nuestros materiales a partir de ese conocimiento del bulk. Y existen en la literatura muchos trabajos que se centran justamente en las propiedades basadas en esas entidades. Yo hoy voy a hablar más específicamente de semiconductores basados en plata, y también mostraré después por qué son importantes y la trayectoria que el grupo ha ido siguiendo en el estudio de esos materiales. Aquí aparece una serie de varios de ellos, de wolframato, vanadato, molibdato, cromato, fosfatos de plata, que son extremadamente importantes y tienen varios, hasta diría, denominadores comunes, ¿no? Porque, en fin, pero la cuestión es que si realmente podemos extraer información solo del bulk, y la respuesta es que no. ¿Por qué? Porque hay muchas de esas propiedades que dependen de las características específicas de la superficie. Entonces, aquí yo solo para ilustrar la idea muestro aquí un tungstato o wolframato de plata, donde podemos ver que aquí hay varios tipos de superficie, 001, 111, siguiendo la notación de Miller, y tenemos en cada una de esas superficies, podemos ver los átomos superficiales, una representación bien reducida de lo que sería, solo apenas de algunos átomos. Y vemos que esos átomos de baja coordinación son muy diferentes, están en entornos completamente diferentes. Entonces, ¿será que eso tiene alguna importancia para las propiedades del material? La respuesta ya podemos hasta prever que sí, ¿no? Bueno, algo que se ha ido haciendo, y Juan ya lleva muchos años trabajando en esto, es que nosotros en los materiales podemos conocer lo que llamamos la energía de superficie. Eso es una entidad que podemos conocer matemáticamente a partir de cálculos con diferentes tipos de precisión, ¿no? Y usando, además de esos valores de energía, un teorema muy antiguo, el teorema de Wolf, de inicio del siglo XX, con esa idea tan simple, podemos crear lo que serían las morfologías ideales de los materiales, de cualquier material. Y podemos, modificando esos valores de energía, también crear lo que llamaríamos un mapa de morfología para explorar los diferentes las apariencias que van a mostrar los cristales de un material. Es un caso como este del que hablaremos un poco más después, el cromato de plata. Aquí muestra una morfología que idealmente quiere decir que usando las superficies de menor energía presentaría a 0 Kelvin esto de aquí, esta estructura. Si por algún motivo de ambiente, camino de síntesis, estabilizamos o desestabilizamos algunas de esas superficies, podemos ir a morfologías diferentes, que sorprendentemente encontramos en los experimentos de microscopía. Aquí, por ejemplo, podemos ver cómo existe una correlación directa entre morfologías encontradas en la microscopía y lo que serían las morfologías calculadas. Entonces, eso nos lleva a un camino sinérgico entre lo que son cálculos y experimentos. Nosotros podemos, como dije, a partir de una figura, de una micrografía de microscopía, podemos encontrar cuál es la morfología teórica que corresponde a eso, y a partir de ahí, como sabemos ya cuáles son las superficies expuestas, podemos calcular las propiedades de esas superficies por métodos teóricos. Podemos hacer el camino inverso. Podemos, por ejemplo, sabiendo que una determinada superficie tenga una propiedad importante, por ejemplo, alta actividad fotocatalítica, entonces podemos
intentar buscar una ruta de síntesis que exponga mejor esas superficies activas y, por tanto, diseñar un material más fotoactivo. Bueno, eso ya también fue hecho en algunos trabajos. Este es un ejemplo, donde en este caso el wolframato de plata, que tiene varios tipos de polimorfos, la situación sería exactamente la misma. Aquí fueron creándose mecanismos o rutas de síntesis que buscasen morfología de algunas de esos polimorfos con mayor actividad. Bueno, entonces continuando con ese wolframato de plata, donde tenemos diferentes fases, aquí serían las estructuras internas de esos sistemas, tenemos que pensar de nuevo qué ocurre en la superficie. Aquí solo quiero ilustrar un detalle. Tenemos de nuevo la fase alfa, beta y gamma con diferentes superficies, y cuál es una de las propiedades que cambia y que son extremadamente importantes en el punto primero que comenté en la presentación, en los semiconductores como elementos fundamentales en la tecnología. Esto de aquí, el bandgap. El bandgap es lo que define las propiedades características de los semiconductores. Y esa propiedad vemos aquí que, por ejemplo, para el mismo material, el wolframato de plata, donde tenemos diferentes polimorfos y diferentes superficies, tenemos diferentes valores de bandgap que mudan mucho. Pueden cambiar desde 2.1 hasta 0.4. Entonces, quiere decir que un mismo material puede estar presentando un comportamiento desde metálico hasta semiconductor. Entonces, esto es una prueba así muy clara de la importancia de la superficie. Pero ahí no acaba la historia. En realidad, estamos hablando de propiedades que cambian con el material y con la superficie. Pero no hemos dicho nada de que, por ejemplo, para una única superficie de un único material podemos tener diferentes terminaciones, no solo superficie, sino terminaciones dentro de la superficie. Este es un ejemplo donde solo muestro 4 terminaciones de una misma superficie, donde las clasificamos con esa nomenclatura, donde ponemos los átomos que están expuestos directamente en la superficie. Bueno, y aquí vemos de nuevo que para esas terminaciones, aquí una vista un poco más detallada, vemos que existen clústeres muy diferentes, de nuevo, dentro de la misma superficie. Entonces, eso nos lleva a algo que estamos trabajando en el grupo desde hace un tiempo, que es intentar aplicar también una metodología que llamamos de termodinámica atomística ab initio, donde podemos desarrollar fórmulas matemáticas que correlacionan la energía superficial con propiedades termodinámicas que implican desde la presión, la temperatura y también el tipo de terminación que tenemos en la superficie. Así podemos crear un mapa termodinámico donde tenemos para las diferentes variaciones de potencial químico, tanto en los casos de oxígeno o de plata, que serían los elementos principales en la terminación de estos materiales, o una terminación acabada preferentemente en plata o en oxígeno. Y vemos que, por ejemplo, en este mapa encontramos regiones donde una de las terminaciones es más favorecida y otra en otras condiciones termodinámicas. Entonces podemos hacer ahora un mapa termodinámico donde exploramos para un material determinado la estabilidad del sistema en diferentes condiciones. Y así crear mapas de morfología donde ahora tenemos una información adicional, que son
esas morfologías como no solo dependientes de las rutas de síntesis, sino también de las condiciones termodinámicas y de las condiciones de exposición al ambiente y de, por ejemplo, en este caso, el potencial químico de la plata. Bueno, también otros experimentos computacionales que nos pueden mostrar información sobre esas terminaciones es cuál es el efecto térmico así a bajas temperaturas, a la temperatura ambiente, en esa superficie. ¿Y cómo es eso? En realidad, aquí, mediante dinámica molecular cuántica, en una superficie así normal, por ejemplo, la 110 del molibdato de plata, podemos encontrar que esos átomos expuestos a simples temperaturas como la temperatura ambiente presentan distorsiones en los clústeres que son diferentes entre unos y otros. Entonces encontramos que existen átomos o clústeres de esos expuestos que tienen una movilidad o una capacidad de distorsión mucho mayor que otros también presentes. Y eso, de nuevo, va a tener una influencia importante en la modificación del bandgap. Bueno, este artículo, que es un artículo revisión publicado en 2022, muestra, por ejemplo, para ese material, el wolframato de plata, una trayectoria así bien detallada de la importancia de esos materiales desde la década de los 70 hasta hoy y los progresos que se han ido haciendo en diferentes líneas. Yo aquí quería traer de ese artículo algunas de las aplicaciones importantes. Podemos hablar, Samantha ha mostrado ejemplos de cómo podemos modificar materiales semiconductores por dopaje, o también formando soluciones sólidas. Podemos también crear nuevos materiales a partir de composite. Y hoy lo que voy a hablar un poco es sobre materiales modificados por irradiación. Podemos irradiar un material y modificarlo tanto con irradiación de electrones o con irradiación de láser. Bueno, este artículo creo que abrió lo que sería una nueva era en la parte de los materiales semiconductores. Este es un artículo publicado en 2013, ya más de una década, donde el profesor Elson, estudiando este material, de nuevo el wolframato de plata, la idea era analizar las propiedades fotoluminiscentes del material y encontraron que cuando eran observados por irradiación electrónica, en realidad ocurría algo inesperado, y es que crecían estructuras desconocidas en un primer momento, que después se revelaron que eran plata metálica. Entonces la irradiación o la observación del material por microscopía, que implicaba la irradiación con electrones, ya provocaba lo que es la formación de nanoestructuras de plata. Creo que no voy a conseguir mostrar este vídeo porque no tengo ni... Pero bueno, en realidad, como estoy ya un poco yendo fuera del tiempo, aquí iba a mostrar un vídeo donde en tiempo real de cómo van creciendo esas estructuras de plata a partir del material cuando observado en el microscopio. Bueno, aquí, ¿eso qué importancia tiene? ¿Qué importancia tiene un material irradiado formando ese metal? Bueno, fueron surgiendo artículos con aplicaciones diferentes, desde la propia fotoluminiscencia que ya el material tenía, era mejorada, capacidades sensoras de gas, pues fueron fabricados
es un sensor de gas de ozono a partir de ese material, como agente antitumoral y antifungicida y agente antibactericida. Eso es lo que hablaré después un poco más, ¿no? Bueno, nosotros desde un punto de vista teórico siempre quisimos también entender qué ocurría, cuál era el fenómeno que había atrás físico-químico atrás para entender qué estaba ocurriendo. Bueno, ahí hemos ido realizando diferentes tentativas de estudio, entonces ya tenemos casi de nuevo una década de trabajos donde hemos ido explorando diferentes cosas, donde entre ellas caminos de difusión de átomos de plata, barreras para esos átomos de difundir, cómo eran reducidas en la presencia de electrones. Bueno, un poco más adelante, también en el CDMF tuvieron la gran idea de decir, bueno, modificar un material colocándolo en un microscopio electrónico que cuesta mucho dinero, no es una cosa muy inteligente como equipo de modificación de trabajo, modificación del material. Mejor sería construir un equipo que no sea un microscopio, que permita irradiar el material de una manera controlada. Y eso es lo que fue hecho en este equipo, donde, por ejemplo, en este caso, muestro aquí algunas imágenes de fosfato de plata irradiado con ese equipo, y donde se fue viendo la formación de capas de plata metálica. Ahí nosotros comenzamos también a realizar algunos tipos de simulaciones diferentes de esos de calcular barreras de difusión, donde comenzamos a trabajar con dinámica molecular cuántica. Aquí de nuevo muestro algo importante, ¿no? 3 superficies diferentes del fosfato de plata, donde podemos ver características diferentes estructurales. De las 3 superficies, por ejemplo, una de ellas destaca en densidad superficial de átomos de plata. Entonces, de manera resumida, esa superficie, haciendo diferentes tipos de... comprobamos que realmente es una superficie donde la formación de la plata estaba facilitada. ¿Por qué es eso? Aquí tendría que hacer también algún inciso para explicar cómo nosotros modelamos la irradiación electrónica. La irradiación electrónica en realidad provoca varios efectos. Un de ellos es lo que se llama el sputtering, de los electrones entran en el material y pueden excitar electrones, puede haber choques elásticos e inelásticos. Nosotros en nuestras simulaciones solo analizamos un segundo efecto, que es el proceso de absorción de electrones. Entonces nosotros en nuestras simulaciones colocamos un sistema donde podemos adicionar electrones y ver cuál es el efecto sobre las propiedades geométricas y electrónicas del material. Aquí se ve un material que fue inicialmente, cuando no le añadimos nada, pero hacemos una dinámica molecular a temperatura ambiente, vemos que ya los clústeres también sufren distorsión, como mostré anteriormente. Pero ¿qué ocurre cuando adicionamos electrones, diferentes dosis? Entonces, en diferentes casos encontramos estructuras muy diferentes. Lo más destacado es que entre esas estructuras podemos encontrar, por ejemplo, formación de clústeres metálicos de plata. Este es un ejemplo aquí, solo por destacar,
donde nosotros podemos fijarnos en esos clústeres y hacer análisis cuántico de las características, usando la teoría de Bader, por ejemplo, donde podemos analizar las características cuánticas de esos enlaces químicos y podemos compararlos con materiales, con, por ejemplo, plata metálica pura. Y vimos que efectivamente se correspondían con esas estructuras metálicas. Podemos también, aquí solo en esta presentación, como para no exceder el tiempo, solo voy a mostrar así cosas que podemos hacer mediante los cálculos cuánticos. Entonces aquí podemos analizar también cuál es la reducción o la reducción que sufren los átomos de plata en diferentes regiones de nuestro material y con diferentes dosis de electrones adicionados. Encontramos que realmente existe algunas preferencias en algunos ambientes. Podemos también seguir lo que serían fenómenos difusivos. Átomos de plata que inicialmente están en una posición y que salen de su entorno para ir a otras regiones. Y en esos procesos difusivos encontramos, por ejemplo, aquí un caso de una dimerización de átomos de plata. Bueno, aquí también por ahí un poco más rápido. Sorprendentemente, algo casi que podríamos decir que no como un regalo, pero sí una sorpresa, que también las simulaciones permitieron encontrar que además de la reducción de los átomos de plata, existe una oxidación de átomos de oxígeno para formar moléculas de oxígeno, como este es un caso. Entonces tenemos un proceso donde la irradiación electrónica produce difusión de átomos de plata que son reducidos formando estructuras metálicas y simultáneamente también la oxidación de átomos de oxígeno para formar moléculas de oxígeno. Bueno, eso es un artículo donde se muestra ese resultado y bueno, similarmente eso lo venimos haciendo en otros materiales. Aquí solo voy a mostrar algunas imágenes de un segundo material, molibdato de plata, beta molibdato, donde también encontramos efectos similares y analizando encontramos superficies más propicias a formar esos efectos que otras. Bueno, y ya en la última parte de la presentación quería volver a lo que comenté en el inicio de la actividad del COVID, de la relación de los semiconductores con la pandemia, y eso viene de lo que en aquella época en el centro, en el CDMF, se venía haciendo, que era analizar con detalle la actividad antibactericida de semiconductores de plata, que ya estaban bien probados. ¿Ve? Aquí, por ejemplo, artículo de 2014, 2019, donde fue demostrada que esos materiales funcionaban como bactericidas, y cuando llegó la pandemia se testó la actividad, si potencialmente podrían tener también una actividad antiviral. Y eso de manera brillante funcionó. Entonces yo voy aquí a comentar apenas, porque ya aprovechando la presentación de Eduardo, que ya habló de la importancia de los ROS, la formación de los ROS, etcétera. Entonces yo, para no ser repetitivo, iría a básicamente la siguiente cuestión, que es si la actividad, si esa formación de ROS por un proceso de oxidación o de reducción está relacionada con el bulk o con la superficie.
hemos hecho estudios también, este es un artículo que publicamos en ese año, donde nos centramos apenas en la estructura de bulk de todos esos materiales semiconductores de plata y donde pudimos ver cuáles eran más o menos propicios para formar especies ROS a partir de lo que se llama la borda o el límite de la banda de conducción y de valencia. Pero bueno, eso en realidad no es lo más importante. Lo más importante es analizar el mecanismo de formación de ROS en la propia superficie. Eso es lo que comenzamos a hacer con este material, de nuevo el fosfato de plata, que en otro artículo más reciente fue donde se mostró que él servía como material antiviral, que le conseguía de manera efectiva inactivar el virus. ¿Cuál es la morfología de ese material en esas muestras que fueron testadas? Esto de aquí. Este de aquí, claramente, como mostré también al principio de la charla, podemos relacionar esas morfologías experimentales con las morfologías teóricas y encontrar algo extremadamente interesante, que es que la superficie, prácticamente 90% o más de exposición era debida a esa superficie, a la 110. Eso permitió que nuestro enfoque del trabajo se centrara aquí en esa superficie. Bueno, aquí, ¿qué es lo que hicimos? Primero, entender cómo sería la activación de la molécula de oxígeno para formar el ROS superóxido, que sería el O2 menos. El O2 menos, el anión superóxido, tendría un origen a partir de la molécula de oxígeno. ¿Cuál es el comportamiento de la molécula de oxígeno cuando se absorbe en ese material? Bueno, aquí pudimos comprobar que existe una activación de la molécula y debido a una transferencia de carga desde la superficie a la molécula de oxígeno. Y también pudimos comprobar que existe un estiramiento de ese enlace y que es compatible con lo que sería el radical superóxido. Aquí hicimos exactamente lo mismo con la molécula de agua. ¿Qué ocurre cuando una molécula de agua se absorbe en la superficie de fosfato de plata? Y encontramos que existe una barrera para la rotura del enlace oxígeno-hidrógeno muy pequeña, relativamente pequeña. Después volveremos a eso. Y vemos que la molécula inicialmente absorbida, ella tiene que sobrepasar una barrera de unos 0,7 electronvolt para poder quebrar. Eso con dinámica molecular cuántica comprobamos que efectivamente también eso podía realizarse de una manera espontánea, pero mismo así es una barrera relativamente grande, ¿no? Aquí muestro algunas imágenes de una dinámica donde se ve claramente la molécula absorbida y ya rota, ¿no? A temperatura relativamente baja. Bueno, ya para ir finalizando, un último trabajo donde publicado ahora muy recientemente, mostramos algo que fue lo que digamos la presentación de un nuevo mecanismo de cómo es formado esos ROS. He hablado de la activación del oxígeno y de la activación del agua, pero en realidad he contado la historia de manera separada. En
en un sistema real nosotros vamos a tener tanto moléculas de oxígeno como agua absorbidas simultáneamente. Y hicimos un estudio donde intentamos contemplar ese escenario y encontramos algo que nos permitió establecer un nuevo mecanismo de formación de ROS, que es el siguiente: la activación del oxígeno molecular en presencia del agua ocurre de manera simultánea. Entonces la molécula de agua es absorbida junto con la de oxígeno en el material y existe una transferencia de carga desde el agua a la superficie, conduciendo a la rotura de la molécula de agua para formar este ROS hidroxila y simultáneamente una transferencia de carga de la superficie a la molécula de oxígeno, generando un radical superóxido. Entonces, en realidad lo que estamos teniendo aquí es un mecanismo sinérgico, cooperativo, donde las dos cosas ocurren, y no lo he mostrado aquí, pero eso más detalles en ese trabajo publicado, mostramos que las barreras de activación de los mecanismos caen. Entonces, de esa manera, la propuesta es justamente eso, que a partir de moléculas de agua y oxígeno en un material semiconductor como este, posibilitan la formación de ROS de una manera sinérgica y facilitada. Bueno, ya solo acabando aquí, agradeciendo primero aquí al grupo. Esta es una foto actual del grupo de pesquisa, de investigación, allí en el Instituto de Química de la Unicampi, la agencia financiadora. Aquí una foto un poco más antigua, más tampoco mucho, esto pocos meses atrás, donde Juan estaba visitando nuestro laboratorio, y sí, agradecer a lo que sería la mente creadora de todo el proyecto desde los inicios, que es el profesor Elson Longo, quien desde el origen, desde que nos conocemos en 2010 o por ahí, hasta hoy ha sido un elemento referencia y clave en todo lo que he ido mostrando, ¿no? Aquí una fotografía que me gusta mucho porque en realidad va marcando fases, ¿no? Esta fue una foto donde fue el último encuentro que tuvimos simultáneamente en Francia, en un congreso en París, donde estábamos aquí Amanda, que la conocéis, todos los que estáis por aquí, y que estábamos juntos, y fue, digamos, el último encuentro antes de la pandemia. Y después eso creó una brecha de encuentros en los congresos que solo se reanudó poco tiempo atrás, ¿no? Bueno, y otra foto que también me gusta mucho, que fue por casualidad, que cuando estábamos en un congreso y Juan también estaba allí, juntos tiramos una foto, y aquí en realidad está faltando una letra, porque este es un tipo de propaganda que aparece mucho en las ciudades en Brasil, que es yo amo, y aquí la ciudad es Brasilia, en realidad es Brasilia. Entonces tiramos esa foto y me gustó porque es un denominador común que tenemos Juan y yo, que los dos amamos Brasil. Solo que, bueno, yo ya vivo allí y Juan está aquí. Bueno, y agradezco a todos por la presencia. Brasil, Miguel y yo. Bueno, pregunta. ¿Alguna pregunta? Miguel, muchas gracias por la presentación, que ha sido muy
muy estimulante, ¿no? Yo creo que eso muestra un poquitín que el objetivo de este workshop se está cumpliendo, ¿no? Porque al escuchar las charlas están surgiendo ideas, yo creo que en toda la gente. En el caso de tu charla, a mí me han generado bastantes reflexiones, y seguro que Álvaro, que está un poco más para atrás, igual también tiene alguna pregunta, porque habrá disfrutado mucho con la charla, sobre todo por lo que se debe a los compuestos de plata, donde nosotros hemos estado trabajando. No voy a hablar de lo que nosotros hacemos, pero en cierta manera tú te has centrado en la superficie, admites que haya gente que se dedique al bulk y que la información que hay en el bulk se puede trasladar a discutir y a interpretar las cosas de la superficie, ¿no? Eso, en primer lugar. Tanto la superficie como el bulk, yo creo que del compuesto, ¿no? Del óxido, recuerdan mucho a la plata metálica. La plata metálica cuando se irradia se segrega, ¿no? En cierta manera, eso es lo que estabas mostrando. ¿Qué es lo que se queda? O sea, lo que se queda, porque nosotros trabajamos en materiales que son no estequiométricos, plata subvalente, ¿no? Plata que está reducida ya, y explicar ahí qué es lo que está pasando. Está conviviendo platas +1 con platas 0. Bueno, entonces ahora, si se han marchado platas 0, ¿no? Se ha marchado metal, se ha quedado como platas supervalentes. ¿Habéis analizado algo del compuesto que se queda? Sí, muy buena pregunta, Michi. Eso es algo que desde el inicio nos perturbaba mucho, porque queríamos entender, claro, porque en realidad nosotros en las simulaciones mostramos una escala muy reducida, porque son pocos átomos los que tenemos. En el sistema real, si lo imaginamos como un todo, es algo espectacular, porque hasta ópticamente en las imágenes nosotros vemos que crece en metal. Entonces pensábamos desde el inicio, claro, tiene que haber un vacío ahí dentro, ¿no? Porque ¿de dónde sale tanta plata metálica? ¿Qué ocurre con el material que queda atrás? ¿Se destruye? Eso era algo que Y bueno, lo que se vio es que en realidad este tipo de semiconductores ternarios tiene lo que sería el metal, la plata, que es lo que llamamos el modificador de la red, y el otro metal que he ido mostrando, fosfato, wolframato, tungstato, es lo que llamamos el formador de la red. El formador de la red que, coordinado con oxígeno, termina formando una estructura que tiene una estabilidad relativamente grande, y mismo que haya una difusión grande de átomos de plata, la red no se destruye, continúa formando, y entonces en las simulaciones nosotros también vemos ese efecto. Vemos que en realidad las platas, aunque se agreguen en esa escala, el resto de la estructura mantiene una cierta coherencia. No existe, por ejemplo, no encontramos difusión del átomo formador de red. Eso no encontramos, ella permanece en la red. Sí, una distorsión de las uniones, de los enlaces con los oxígenos, etcétera, pero no encontramos difusión, solo difusión de átomos de plata, con un efecto también de reducción más notable. Sí. ¿Una pregunta más? Tenemos que unir esa frontera entre el bulk y la superficie. ¿Alguna pregunta más? Sí, muy interesante, muy interesante. Y tengo unas preguntas también relacionadas con el trabajo de Eduardo, como has visto. Sí. Una primera es muy técnica, es solo para que yo también pueda entender. Bandgaps calculamos con DFT, los podemos hacer, y puedes calcular lo del bulk, el bandgap del bulk, pero también podemos calcular, como has mostrado, de modelos de superficies. Entonces mi pregunta es, ¿cómo se relaciona todo esto? Es decir, el bulk con los modelos de superficie y después el experimento o la partícula global. ¿Cómo se puede explicar una relación entre todos estos bandgaps que finalmente tiene que ser algo que puedes medir?
Correcto, es muy ¿Y buena cómo se hace esto? pregunta, Eso, Fred, porque ahí experimentalmente no existe una separación en la medida del band gap. La medida del band gap se hace, yo no soy especialista en cómo es hecha la técnica a medida experimentalmente, pero lo que sí es verdad es que es una media. Cuando medimos en un material, esa medida es una medida que va a implicar tanto bulk, superficie, entonces cuánto de cada tomado. Eso tampoco lo sabemos con determinación. Lo que sí es verdad, y a veces es el error de pensar que la medida experimental corresponde a una medida del bulk. En realidad va a ser una medida que va a ser un promedio de muchas cosas y dependiendo de cómo sea hecha y cuándo sea hecha la medida, porque ese es otro detalle, también las medidas de band gap experimental a veces en materiales no son también únicas, porque depende de cómo fue hecha. Entonces, al final de cuentas, es que nosotros tenemos medidas experimentales que son promediadas y nosotros con los cálculos sí podemos de manera específica ver cuál es la contribución de lo que sería un band gap en una superficie con una terminación o una medida en el bulk. pero es complicado porque tenemos, decir, hay una, la accuracy del valor del band gap ya tiene, se puede discutir. Sí. Y también la proporción, es decir, porque depende del modelo que usas. Entonces hay muchos variables detalles. y para mí es complicado y me gustaría tener la fórmula mágica que hace esto. Otra rápida sobre el último slide. Es el oxígeno, ¿ya? Y agua. No, si haces una simulación en el aire, entonces tienes una proporción de oxígeno, nitrógeno y quizás hay, el agua. Y en tu modelo hay dos moléculas. ¿Piensas que podrá cambiar si, por ejemplo, ponemos también el nitrógeno y quizás un más oxígeno o menos? O depende de la densidad o la concentración superficial. Y también has tenido en cuenta o cuál es el efecto del spin del oxígeno con su famoso triplete. También ahí si hay reacciones, habrá quizás spin crossing y todo esto. ¿Eso has tenido en cuenta o piensas, sí. piensas hacerlo? Entonces, comenzando con lo último, sí, el spin realmente teníamos la molécula en estado triplete absorbida, o sea, haciendo un análisis electrónico de los componentes podíamos ver que realmente teníamos una molécula en estado triplete. Con relación a recubrimiento, la proporción de moléculas, realmente todavía no hemos hecho, es algo que queremos investigar, la presencia de otras especies. O sea, la primera tentativa ha sido apenas con dos. Ya con dos el tamaño del problema es bastante grande, o sea, porque eso nos obligó a trabajar ya con un sistema extremadamente grande, donde también queríamos tener certeza de algunas otras cuestiones, como por ejemplo es el tipo de funcional que usamos. Eso todo he mostrado con PBE, pero hicimos también con híbrido para realmente comprobar que el mecanismo propuesto es suficientemente robusto. Lo que está faltando ahora realmente sería agregar otras especies y yo pienso que no va a cambiar nada en el escenario. Lo que puede cambiar en relación al mecanismo, lo que pueden existir otros efectos cooperativos de otro tipo, distinto a lo que sería la transferencia electrónica. Aquí tampoco lo he dicho, pero está en el artículo, investigamos ese mecanismo en diferentes sitios, en diferentes lugares, y encontramos que se repetía con detalles, algunas diferencias, pero que no mudaba en lo que se refería a la idea general.
Sí.